a lo que nosotros vemos, pero sí hay algunas cositas que no coincidimos, ¿ya? Pero lo que sí es importante es que sepamos que esta patología como tal viene en ascenso, uno, por la alimentación, dos, en realidad es por el estilo de vida que ya estamos manejando. Si se dan cuenta, hay más situaciones de obesidad, el estilo de vida en cuanto a la alimentación es totalmente diferente a tal vez como era hace muchos años, ¿ya? Entonces todo esto ha conllevado que esta patología se incremente y por lo tanto en una gestante mayor riesgo. Sin embargo, se ha ido hablando de lo que es diabetes y gestación por la repercusión que tiene en el género, ¿ya? A ver, vamos a ir viendo primero, cuando ustedes ven un poquito de historia, pueden encontrar que este personaje, que era Frederick Grant, fue el primer, era bioquímico, había aislado la sustancia que llamó insulina, hoy conocida como insulina. Vamos a ir recordando lo que es el páncreas. El páncreas en realidad es un órgano que tiene una función endocrina y exócrina, como diríamos, ¿no? O sea, va a participar en procesos hormonales y gastrointestinales. Tiene dos acciones como tal. Pero lo que me interesa a mí es la parte hormonal. Y en la parte hormonal ustedes van a ver que el páncreas tiene células que producen las células alfa, beta, delta y eta. ¿Qué producen? ¿Quién sabe? Anatomía. ¿Quién produce la insulina de estas cuatro que les he mencionado? Las venas. ¿Y las alfa? ¿Qué producen? Glucagón. Muy bien. Aquí va el juego. En las otras dos no me interesan. Las dos primeras que les hemos mencionado, que es el glucagón y la insulina, tienen una acción importante de regular. La insulina, ¿qué es lo que hace? Imaginémonos siempre que es un vaso sanguíneo, estamos en un vaso sanguíneo y ahí está circulando la glucosa, ¿ok? Si el organismo detecta que hay demasiada cantidad de glucosa, la primera que va a actuar va a ser la insulina, porque va a decir aquí hay mucha glucosa, entonces ¿qué tengo que hacer? Captar, ¿ok? Y prácticamente esto nos va a crear, es una fuente de energía como tal. Si en el organismo se detecta que hay un nivel bajo de glucosa, es todo lo contrario, entonces ahí actúa el glucagón, extrayendo de todo lado la glucosa para proveer la energía, ¿ya? Entonces esa es la acción de lo que va a ser la dinámica entre lo que va a haber una acción de la insulina y del glucagón, ¿ya? Entonces uno produce el otro, entonces es un continuo control de lo que va a ser la glucosa. Acá viene esta imagen. Fíjense por favor, esta diapositiva, por cierto, representa, nosotros podríamos ver, fíjense que la diabetes gestacional está como un apartado de lo que ustedes conocen como diabetes tipo 1, tipo 2, en fin, ¿no? A ver, ¿a qué llamamos para recordar un poquito qué es diabetes tipo 1? Everton, ¿dónde estás, Everton? No hay Everton. Clarisa. Soy Clarisa. ¿Qué llamamos diabetes tipo 1? A ver, ¿quién sabe? Felipe. Y a ver, en palabras más vagas, para que entendamos. Sería cuando el que no produce insulina. Ya, muy bien, ¿qué más? La incapacidad de la célula beta de producir insulina. Sí, antes se creía, bueno, no antes, sino que se creía que en realidad era un proceso autoinmune en el que había una destrucción y por lo tanto no había la producción de la insulina y como consecuencia se generaba desde etapas, desde edades menores, ¿no? Entonces ya nacía un niño, ya iban controlando y veían que esta paciente o esta persona tenía esta patología, ¿no? La diabetes tipo 2, esta ya es modificada, es decir, se puede instaurar en esta situación, ya es de control
diabetes tipo 2, la que con mayor frecuencia se va a evidenciar ahora en la tipo 2. Ahora, fíjense por favor que la diabetes gestacional sale de esta pauta. Ahora, ¿cuándo decimos diabetes gestacional? ¿Cuándo decimos diabetes gestacional? ¿Qué dice? La diabetes se detecta por primera vez durante el embarazo. Sin embargo, esta puede quedar después del embarazo. Por eso es que si ustedes detectan la diabetes en esta etapa, entonces es importante, uno, que le hagamos control de este embarazo y veamos, porque si se instaura a muy temprana edad gestacional, tiene mayor repercusión en el efecto. Peor aún si no hay control. Entonces, y la diabetes pregestacional, que es la que ya hemos dicho, la tipo 1, tipo 2, pero acá sale como un apartado que es la diabetes gestacional. ¿Ya? Fíjense a qué porcentaje afecta, a 3 a 5% de las gestantes. Ahora, ¿cuál es la patogenia como tal? Vamos a ver que en realidad, fíjense por favor, nosotros hacemos, cuando estamos en las primeras semanas del embarazo, que es casi siempre hay una pérdida de la menstruación y la paciente se entera de que está embarazada, acude a las 2 semanas exagerando el control prenatal, y lo primero que se debe hacer en este primer control prenatal es pedir, aparte del laboratorio común que tenemos, una de las cosas que es importante es la glucosa. Hay factores de riesgo que acentúan más algunas pacientes. Uno ve, digamos, esto, que ahorita lo vemos, esta paciente tengo que controlar y ver si se detecta o no la diabetes gestacional. Acá esta imagen es, fíjense por favor, va a representar en realidad lo que ocurre a nivel materno-fetal con la glicemia. Fíjense el lado fetal, es decir, aquí estaría el embrión o feto como tal, y el lado materno. Entre la madre y el feto, hay unos transportadores de glucosa, ¿okay? Que son los GLUT. En los libros mencionan el GLUT 1 y GLUT 3. No me interesa mucho el nombre, porque sí quiero que sepan que acá en la placenta hay transportadores de glucosa, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el embarazo? La placenta produce una hormona durante la gestación que se llama lactógeno placentario. ¿Okay? Esta hormona hace que la mujer gestante se haga intolerante a los hidratos de carbono. ¿Okay? O sea, todas pasamos por este periodo. ¿Entienden? Entonces, tenemos una hormona que puede predisponer a la formación de esta patología, que es el lactógeno placentario. Ahora, si ustedes tienen una mujer embarazada a las 10 semanas y le han pedido una glicemia, porque así se dice en el laboratorio, ¿y cuánto esperarían el valor normal de la glicemia? ¿Hasta cuánto es lo normal? 99, sí, 100. A ver, cuando les pidamos algún dato, traten de dar parámetros, chicos, porque a ver, si yo y eso también, les van a pedir presión, pulso, temperatura, cálquense un cuadrito, les preguntan sí o sí, no saben, así les contestan. Entonces, ustedes vean cuánto es el valor normal de la glicemia. A ver, ustedes que no están gestantes, ¿cuánto es? 70, 60, 99, muy bien. Entonces, ese es el parámetro. ¿Okay? En una gestante, por lo general, este lactógeno placentario hace que la mujer se haga intolerante a los hidratos de carbono. Es más, puede incluso aumentar su glicemia por la situación de esta. Entonces, nosotros no podemos decir en una gestante, si ustedes ven, por ejemplo, como les digo, 100, esta es diabética. No se hace eso. Tenemos que controlar, a ver, si ustedes no están se hace un laboratorio y les sale 110, ¿son diabéticos? A ver, andas. ¿Qué haces mañana? ¿Qué haces? Tú dices, no soy diabético. Entonces, ¿cómo detecto? A ver.
¿Qué es el TDMS? Glicosilada. ¿Qué evalúa la hemoglobina glicosilada? No es lo mismo glicemia que hemoglobina glicosilada. Ya, estamos yendo por cuenta. Ustedes deben de pedir una glicemia. La glicemia debería de estar dentro del parámetro normal, pero si les sale, como les estoy mencionando, 110, entonces ustedes deben de solicitar una nueva glicemia. Bien, con el lapso puede ser 2 días después que deba de cumplir sus horas de ayuno como tal, y siempre es importante preguntar a la paciente que no haya comido algo, o bien no haya estado recibiendo algún suero con dextrosa o algo, ¿no? Entonces, lo que se espera es que tenga por lo menos 8 horas de ayuno para hacer la toma de la glicemia, de preferencia en la mañana. Si le hacen otro laboratorio y esta vez le sale 126, ¿qué dice? ¿Es diabético o no es diabético? ¿Qué opina? Creo que incluye también como prediabética. Exacto. Entonces hay otro estudio laboratorial que se llama el test de O'Sullivan. ¿Ya? El test de O'Sullivan es una prueba de cribado. ¿Qué significa cribado? Que voy a hacer una selección, así como servir a todas, es decir, debería de solicitarlas a todas para decir esta paciente es diabética o no. ¿Cómo se hace? Usted viene a mi consulta, yo le hago su laboratorio. ¿Qué consiste el test de O'Sullivan? Se le va a dar una carga, ¿ya?, de glucosa, y esta paciente va a ingerir solamente un dato, que es el laboratorio mayor a 140. Si le sale positivo, me dicen, esta paciente, si tuviera mayor a 140, puede clasificarse como una paciente positiva. Pero en una gestante no acaba ahí. No acaba ahí porque la terapia es muy importante para la paciente. Entonces, ¿qué debo de hacer? Tengo que esperar y solicitar. Ahí viene lo que me habían dicho. ¿Cuál era el siguiente estudio? Test de carga, prueba de tolerancia oral a la glucosa. Ahí sí, la paciente está en el laboratorio e ingiere una solución que tiene sacarosa, ¿bien?, y toma. A ella se le tiene que medir la glicemia en ayunas, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Enseguida les muestro unos parámetros de cuánto debería de ser para clasificar y decir esta paciente definitivamente es diabética. Ahora, ¿por qué es importante la diabetes en una embarazada? En una paciente, en una persona no embarazada también es muy importante. Yo he visto casos de pacientes que tenían diabetes tipo 1 a la edad de 40, 45 años, todas descompensadas, tenían que hacerse sus, ¿cómo se llama? Ahí, la extracción de los dedos. Porque generalmente estos pacientes nacen con neuropatías periféricas, ¿no? Entonces no hay control, hay una cianosis, una destrucción de los dedos y todo tipo había que hacerse. Ay, se me fue la palabra. ¿Amputación de sangre capilar? ¿De sangre capilar? Amputación. Amputación. Entonces es bien complicado. Ya ahora, en nuestra embarazada, fíjense la influencia del embarazo en la diabetes. Las complicaciones maternas. ¿Qué ocurriría contigo, mujer, que estás embarazada? Fíjense, si no hay control de la glicemia, retinopatía diabética. ¿Ya? La retinopatía diabética, si usted tiene una paciente con factores de riesgo para diabetes, deberíamos de solicitar, ¿qué estudio? Fondo de oro. ¿Ok? Eso lo va a ver quién, el oftalmólogo. ¿Ok? Nefropatías diabéticas, chicos. El riñón es tan importante que si ustedes no lo hidratan a los 40 años están fritos. Peor aún en este clima en el que estamos con demasiada temperatura, ya no nos hidratamos. Enfermedades coronarias como tal, neuropatías, lo que les
las patologías que se asocian a esta enfermedad. La hipertensión, la siguiente, a algún grupo le va a tocar, pero hipertensión no es igual que preeclampsia, ¿ya? Hipertensión es presiones elevadas, pero preeclampsia ya viene como otro factor además, ¿ya? Y ahora se llama con criterios de severidad, sin criterios de severidad, es un tema bien común. Otra patología que puede asociarse a esta paciente es la amenaza de parto prematuro, poligramus, que ustedes ya han visto la anterior, ¿no? Fetos macrosómicos, madres sin control, los bebés nacen mayor a cuántos kilos, Eva, mayor a cuántos kilos nace un bebé. ¿Qué es macrosomía? Fetal. Eva, tú eres bebé. Ven, ya pues mírame bien entonces. ¿Qué es feto macrosómico? ¿Qué es? A ver, Steinbach. Cuando el bebé nace mayor a su peso ideal, ¿Cuánto? mayor a 4. Eso, mayor a 4. ¿Ya? No se vayan de ese paso. Infecciones vaginales. ¿Qué tipo de infección vaginal hay en una paciente diabética? Muy común. Cándida. Si tú ves una paciente con una infección vaginal embarazada, ¿ya? Embarazada, blanquecina, cremosa, que se adhiere a la pared vaginal, tú lo primero que dices es cándida, ¿ok? Le hacemos el tratamiento a los 5 días nuevamente, otra vez, y además la paciente refiere prurito, ¿ok? Que es propio de la cándida. Si tú no controlas su glicemia, continúa su infección vaginal. Cualquier óvulo que le des no le va a ser efectivo. Bien, entonces es importante. Y las infecciones vaginales e infecciones urinarias en una paciente embarazada puede ocasionar ruptura de las membranas antes de tiempo, ¿ya? Entonces todos estos datos son importantes si tú consideras que esta paciente tiene factores de riesgo para diabetes. Por ejemplo, ¿cuáles serían los factores? Obesidad. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? No me digan, arte. ¿Quiénes hacen ejercicio? ¿Saben? Peso sobre talla al cuadrado. Ya. Entonces, si ustedes hacen un cálculo de peso sobre talla al cuadrado, lo normal es hasta 25. Más allá, ya se va a ir considerando sobrepeso, obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3. Todas las pacientes gestantes igual tienen que hacer ese cálculo, ¿no? Entonces, primer factor de riesgo, obesidad. La edad también es un factor de riesgo mayor a 30. ¿Qué más aparte de eso? Antecedentes. Aquí sí entran mucho los antecedentes familiares. ¿Okay? Y ¿cuáles serían las complicaciones fetales? Desde el inicio de la gestación, fíjense lo que puede producir. Aborto. ¿Por qué? Apoptosis en las células del blastocisto. ¿Qué era el blastocisto? ¿Qué era? La función de una de las divisiones después de lo que se conforma el cigoto. ¿Ok? Fíjense lo que ocurre. Apoptosis. ¿Qué significa apoptosis? Muerte en las células. Entonces, por esta razón, la paciente, antes de que se haya descubierto este fármaco que es la insulina, si ustedes leen un poquito la historia, yo creo que no lo van a hacer, pero ahí cuenta cómo las mujeres con diabetes antes, como no había la insulina, no podían ni tener hijos, ¿me entienden? No podían ni tener hijos porque no había ese control, no había esta ayuda para poder evitar esto. ¿Okay? ¿Qué más? Muertes fetales. Fíjense lo que ocurre. Cuando la glicemia está elevada, puede producir en el feto acidosis. ¿Qué más? Hiperinsulinemia fetal. ¿Qué más?
con 5 kilos, 4 kilos 500, 4 800, son bebés inmensos, son grandes. Todo fue consecuencia de ¿qué? De la hiperglicemia materna. ¿Ya? Recuerden que hay transportadores a nivel de la placenta. Y consecuencia de ello, síndrome de dificultad respiratoria. No todo bebé macrosómico representa que este efecto esté mal. No, puede ser tan grande. Es más, los bebés más grandes son de mayor cuidado que un bebé pequeño. ¿Por qué razón? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Por qué razón? Porque la insulina interviene en la función suprarrenal. Exacto, ¿algo más? ¿Qué más? Estos bebés, al tener un sobrepeso, un peso estimado mayor a 4, uno que hace ictericia por el requerimiento mayoritario que tienen estos bebés. Uno, el hígado todavía no es maduro, entonces la bilirrubina se altera y es consecuencia de su ictericia. Tienen problemas gastrointestinales, ¿ya? Todo esto repercute en el efecto, ya recién nacido, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué es lo que me interesa para ahora? Ya les he mencionado algunos factores de riesgo. Si yo les voy a dar en un examen una paciente con peso tantos, talla tantos, ustedes van a poder identificar. Les voy a decir con seguridad, identifiquen los factores de riesgo y ahí ustedes tienen que sacar su índice de masa corporal, ¿ya? Si sale mayor a tantos, un factor de riesgo, obesidad tipo 1, por ejemplo, me deberían de decir. ¿Cuál es el diagnóstico? En realidad hay estas dos diapositivas que les estoy mostrando, son consecuencia de un congreso, ¿ya? Pero quiero que entiendan, por favor, lo que les había mencionado. Hay uno que es el estudio de cribado. El estudio de cribado es de selección. ¿Cómo se hacía? Con el test de O'Sullivan, ¿ya? En cambio, el confirmatorio, ¿cuál va a ser? La prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cuándo debe de hacerse? Entre las 24 y 28 semanas. ¿Por qué razón entre estas semanas? Porque es ahí donde se incrementa la función de la hormona placentaria que se llama lactógeno placentario, ¿ya? A ver, hay aparte de la glicemia que ustedes han solicitado, si ustedes ven a su paciente y le piden su glicemia y ven que tiene factores de riesgo, pídanle el test de O'Sullivan. Ahora, fíjense, el primer paso, hay dos formas de diagnosticar, como os menciono, ¿no? El primer paso es hacerle una glicemia de ayunas, como en todo. Segundo, le das una carga de 75% de glucosa y le vas a medir la glicemia a la hora. Esta forma de diagnosticar, me voy a ir a la siguiente, que es el del test de O'Sullivan. ¿Ya? Les había dicho que el valor normal, si me sale mayor a 140, me está diciendo el test de O'Sullivan es positivo. ¿Ya? El test de O'Sullivan es positivo. Ahora, el siguiente paso que les mencioné, que es el confirmatorio como tal. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en esta paciente el test de O'Sullivan ha salido a ¿cuánto? Mayor a 140. Entonces, ¿qué debo de hacer? Voy a hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿En qué consiste? Darle 100 gramos de glucosa. ¿Qué voy a medir? Voy a medir la glicemia en ayunas. ¿Ven mi cursor? La glicemia en ayunas. ¿Qué más? Voy a medir la glicemia a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas después de que le haya administrado esta glucosa. ¿Ok? ¿Cómo voy a decir que es positivo? Cuando dos valores de estos resultados me salgan positivos. Acá voy, fíjense por favor. Les había dicho que voy a medir la glicemia en ayunas a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. ¿No es cierto? Si ustedes detectan de estos que hay dos valores mayores, se dice que esta paciente es diabética. Lo mismo acá. Ahora ustedes dirán, ¿por qué tantas gráficas
que la glicemia debería de ser menor a 92, ¿ok? Y la glicemia a la hora debería de salirme 180 después de haber tomado la glucosa, y a las 2 horas 153. Otro, que es la Asociación de Diabetes, menciona que hay estos valores: 180, 155 y 140. Y ADA, que ya es otra institución, que igual me dice que son estos valores. Ahora, ¿cuál se utiliza? Nosotros utilizamos la de CAP. Si ustedes hablan con un médico internista, les va a hablar sobre ADA. Pero si se fijan, vean por favor los valores: 180, 153, 155, solamente que acá le agregan un valor más. Ahora, acá viene el ejemplo, ¿ya? Si yo tengo una paciente a las 20, les he dicho entre qué edad gestacional se debe solicitar este estudio confirmatorio. 24 a las 28. Muy bien. Entonces, si ustedes tienen una paciente que viene a su consulta y le dicen, 1, identifican factores de riesgo; 2, le piden su glicemia, porque lo primero que hacen, no hacemos a todas estos estudios, por si acaso, ¿ya? Ustedes solamente piden la glicemia. Si la glicemia sale elevada, mayor a 100, deben de volver a repetir esa glicemia. Si ustedes ven que esa glicemia sigue elevada, debemos de pedir que el test de O'Sullivan. Y el test de O'Sullivan, si me sale mayor a 140, me está diciendo es positiva, pero debo de confirmar con qué, con este estudio, que es la prueba de tolerancia. Ahora, si a esta paciente, escuchen la pregunta, ¿se ven los números? Si a esta paciente de 32 semanas, les estoy dando un ejemplo, la glicemia en ayunas le sale 90, la glicemia a la hora le sale 160 y la glicemia a las 2 horas le sale 155, ¿es positiva o es negativa? Negativa. Eso, ¿entienden? Tienen que haber 2 valores positivos, ¿ok? Ahora, si yo tengo una paciente para cribado, y le hago el test de O'Sullivan y el laboratorio me sale 139, ¿cómo se clasifica? Negativa. ¿Por qué? Porque el valor debe de ser mayor a 140. ¿Entienden? ¿O no? Otra vez repito, porque esto solamente es eso. Lo otro, que son complicaciones fetales, complicaciones del embarazo, complicaciones maternas como tal, están mencionadas. Pero a lo que quiero que ustedes lleguen es cómo voy a diagnosticar a una gestante. ¿Ya saben? ¿Estamos? ¿O vuelvo a repetir? El Hage, allá el Hage, ¿cómo es? ¿El de distingo o nada? Ya, muy bien. Ahí está. Debemos de hacer glicemia. Debemos de hacer el test de O'Sullivan. Si el test de O'Sullivan me sale un valor positivo, me dice que la paciente es candidata para hacerle una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si la prueba de tolerancia, 2 valores me salen positivo, esa paciente es diabética gestacional. Y si es diabética gestacional y yo diagnostico esto a las 30 semanas, ¿qué hago con ella? ¿Qué cuidados tengo que tener con ella? ¿Qué voy a hacer con mi paciente diabética? Ya no va a producir apoptosis en las células del blastocisto, que ya hemos pasado esa etapa. ¿Qué va a producir? Macrosomía, exacto. Y ese macrosómico va a salir con la probabilidad de que tenga insuficiencia respiratoria mayor. ¿Entienden? Y si es macrosómico, el mismo útero llega a un momento en el que empieza ya a contraerse, puede acabar en un parto prematuro, ¿ok? Entonces todo tiene una secuencia. Entonces, si ustedes identifican una paciente de esa edad gestacional, lo correcto es que hagamos un manejo integral. ¿Qué significa? Mandarla a ¿dónde? Nutricionista. ¿Dónde más tenemos que mandarle? A endocrino. ¿Qué más?
personas que están encargados solamente de imagenología. Ellos se hacen cargo de controlar que el líquido no esté aumentando, que el peso no sea, solamente especializados en el área de tal. Bien. Las repercusiones cardíacas, por ejemplo, son amplias. Allá sí se hace que cirugías cardíacas intraútero. ¿Entienden? O sea, hay muchas cosas que se podría hacer. Y aquí, ¿en qué acabamos a veces? Uno, productos por partos vaginales, ¿ok? Pero que van a tener daño a nivel de... ¿No se ve eso? Oh my God. Y esta es una gráfica, es una secuencia bonita. Ah, ya sé, porque la agarré la otra. Esta es un algoritmo que, por cierto, cuando les he pedido esquema, me han presentado algoritmos. Bueno, no sé. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ya, de modo. Esta, por si acaso, esta gráfica, toda esta gráfica, chicos, identifica desde el primer control, lo que hemos hablado ahorita, lo mismo, pero dice, el primer control que hace, ¿qué pasa si sale mayor a 140? Los mismos pasos que hemos hablado, pero está en un algoritmo. Yo los he separado para que ustedes puedan entender. ¿Ya? Primer, segundo y tercer trimestre. Manejo de la diabetes gestacional. ¿Qué es lo que voy a hacer? Uno, la evaluación por el nutricionista, control de la glicemia. ¿Cómo deben de ser los niveles? Antes que nada, si es una paciente diabética, lo primero que tiene que hacer es tener su glucómetro. ¿Ya? Y si no sabe manejar su glucómetro, nosotros tenemos que enseñar. ¿Por qué? Porque es peor los picos de ascenso y descenso. ¿Entienden? En el feto y en la madre. De ascenso y descenso de qué? De la glicemia. Ella tiene que saber que determinadas porciones de alimentos va a lograr mantener su glicemia. Por lo tanto, tiene que tener parámetros la paciente. La paciente debe de tener parámetros. Tú le das y le explicas. Esto va con la nutricionista, pero nosotros debemos de saber que las pacientes que están con diabetes gestacional deben de tener, fíjense por favor, la glicemia en ayunas, ¿cuánto? 95. ¿Cuánto debe de ser después de que comen? Fíjense, 140. Después a las 2 horas, 120. ¿Ya? Y preprandial antes dice de 100 a 120. Cetonuria, eso solamente se va a calcular en laboratorio. Estas pacientes deben tener hasta 5 colaciones en el día. ¿Qué significa? Un desayuno considerablemente pequeño. A la media mañana otra alimentación. Al almuerzo otra alimentación. En la tarde otra, pero no son pues como nosotros comemos sopa, segundo, postre, entrada, salida. No. Dice tener ciertas raciones. ¿Cuál es la función de esto? ¿Cuál es el objetivo? De que mantengan la glicemia dentro de parámetros. Recuerden que todo eso repercute a dónde. ¿Qué más? ¿Estas pacientes deberían de recibir insulina? ¿Sí o no? Pues sí. Sí. Pues sí. Ahora, aparte de la insulina, hay estudios que ya han aprobado la utilización de la metformina. Pero si usted lee, algunos mencionan que tiene algún efecto colateral, pero sí se utiliza. Los tipos de insulina que ustedes deberían de conocer, cuál es la de acción rápida, cuál es la de acción lenta. Sin embargo, este es un ejemplito para que ustedes vean, por ejemplo, de cómo se administra. Es un ejemplo, ¿ya? Fíjense, si ustedes tienen la insulina, la cristalina y la NPH, tiene que haber siempre una acción rápida y una acción lenta. ¿Por qué la de acción rápida? Porque necesitamos que la glicemia se estabilice, y la de lenta que la mantenga, ¿ok? Que la mantenga durante ciertas horas. Por ejemplo, acá, ¿cómo se
debe de administrar 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche. Está aplicándose 2 veces al día. ¿Cómo? 1 tercio de insulina cristalina y 2 tercios de DPH. Lo mismo, pero en la noche. ¿Y cuándo debe de administrarse? Media a 1 hora antes del desayuno y cena. Es decir, si usted es diabética y no ha logrado controlar inicialmente con la alimentación sus niveles de glicemia, pasa el test. ¿Ya? Pases, no todas reciben insulina, por si acaso, no todas. Depende de sus controles. Si estas pacientes logran estabilizarse simplemente con la alimentación, una belleza. Pero si no, pasan a los esquemas. Cuando en este esquema se está distribuyendo entre la mañana y la noche. ¿Cuándo se debe de administrar la insulina? Media a 1 hora antes del desayuno o bien de la cena. ¿Cómo se administra? No les pregunto, ¿no? No les pregunto. ¿Alguien tiene algún familiar diabético? ¿Sí? ¿Cómo se administra la insulina? ¿No? ¿No? Metformina. Bueno, esa es de acción bioral. ¿Alguien se aplica insulina? ¿Alguien se aplica insulina en sus casas? Sí. ¿Sí? ¿Cómo debe ser inyectable? ¿A qué grados? Entonces, si ustedes tienen una paciente así, tienen que ir controlándola. Es bien complicado. Primero, si a ustedes uno les dice, a ver, si índice de masa corporal está a 30 y tantos, ahora tienen que cambiar a su esquema nutricional. Es bien difícil. Es bien complicado. Por eso, y peor aún, dense cuenta, con una gestación. Peor aún. Ahora, ¿en qué pacientes hay mayor control? En aquellas, fíjense uno de los antecedentes, haber tenido abortos repetitivos. Dice, me embaracé, doctora, y lo perdí. Viene otro y lo perdí, viene otro y lo perdí, y no encuentro una causa. Me han hecho los estudios de toxo, sífilis, todos negativos. Pero resulta que esta paciente hace estas crisis, ¿ok? Entonces, es importante el estudio de la diabetes. Aquí está un poquito de cómo se debe dar la alimentación. Y listo, esto ya es para tarea para ustedes. Ya no van a hacer el esquema. Ya han hecho leer lo mismo. La preferencia tiene que ser en el ayuno, después de las comidas, 1, 2, después de la comida principal. Y en la noche. En la gestación. ¿Alguna duda, pregunta del tema? Fácil está este tema. Listo. ¿Alguna duda de sus exámenes teóricos? No. Necesito un representante del grupo 1, 2, 3, 4, 5. Una sola persona va a sortearse el orden.